Entonces, hoy vamos al sermón número 2 en el libro de los Hechos. Lo titulé Los primeros pasos, ¿sí? Si usted es padre o madre, probablemente usted se imagina, o usted todavía recuerda los primeros pasos que dieron sus hijos. ¿Cómo fue ese momento donde usted le tocó, en un momento, digámoslo así, soltar al niño o a la niña y que diera sus primeros pasos para caminar, ¿sí? Fue un momento único, ¿sí? Aquí vamos a ver los primeros pasos que dieron, digámoslo así, por decirlo, la iglesia. Entonces estamos en el versículo 9. Y el versículo 9 vamos a leer hasta el 12. Hechos 1, versículo del 9 al 12. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces recordemos que nos encontramos en los últimos días, por decir así, de Jesús después de haber resucitado. Están en el monte de los olivos. Jesús está dando sus últimas palabras a sus discípulos antes de ascender al cielo para ser glorificado por el Padre. Ya les ha recordado acerca del reino de los cielos. También les ha dado a conocer la gran comisión que nosotros conocemos en Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta tarea, esta obra que Jesús estaba pidiendo de sus discípulos en este momento, la gran comisión, sobrepasaba las habilidades, sobrepasaba el conocimiento, sobrepasaba todo lo que ellos podían llegar a soportar o a imaginar cómo era. Iba a ser algo nuevo para ellos, iban a ser los primeros pasos que ellos iban a dar sin Jesús estar ahí. Y Jesús lo sabía muy bien, por eso le recuerda a sus discípulos algo muy importante antes de empezar: la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, que el Padre enviaría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo caminaría, por decirlo así, acompañaría a los discípulos en esta misión. Jesús de hecho le mandó a los discípulos que regresaran a Jerusalén y que esperaran esa promesa del Padre, cuando ellos serían llenos del poder del Espíritu Santo para ir y evangelizar, para llevar las buenas nuevas desde Jerusalén hasta Samaria, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el fin del mundo. Después de haberles dado ese mandato, el versículo 9 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Delante de sus ojos Jesús fue alzado y llevado al cielo por una nube que les ocultó de sus ojos. Al principio uno queda como triste pensar de que ya Jesús no estaría con ellos. ¿Cómo les iba a ir a los discípulos ahora que no estaba Jesús? Y de hecho, cuando Jesús les dio la noticia a los discípulos, ellos estaban tristes. Pero uno tiene que recordar las palabras de Jesús en este momento, porque Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús va al Padre, ¿para qué? Para enviar al Espíritu Santo, y de esta manera se cumpliría la promesa. De esta manera la iglesia empezaría a caminar en la perfecta voluntad de Dios. También la ascensión de Jesús nos recuerda que Jesús regresó a su gloria. Esto nos lo dice Lucas 24, 26. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? También Marcos 16, 19 nos dice
que el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. En Hechos 4:12 que nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sabemos hoy en día que Jesús está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, y que Él tiene toda la autoridad en el cielo como en la tierra. De hecho, todas las palabras que Jesús dijo se han cumplido. ¿Y sabe qué dijo Jesús? En Juan 14:3 Jesús dijo lo siguiente: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos la promesa de su regreso, la promesa que un día nosotros estaremos con nuestro Salvador. Él se fue, pero regresará y nos tomará para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Mire, el regreso del Señor por su iglesia, hermanos, está más pronto que nunca. Mira todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, aquí mismo. Y te estás dando cuenta que todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo, está sucediendo tal como está escrito en la palabra de Dios. Pero todo esto trae una pregunta: ¿estás tú listo para cuando el Señor venga por su iglesia? El versículo 9 dice que vino una nube y lo ocultó de sus ojos. Esta nube nos recuerda a la presencia de Dios, que se conoce como el Shekinah, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en Éxodo 40:34 dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esa nube representaba la presencia de Dios en ese lugar. En Lucas, en el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan en Lucas, yo sé que ustedes tienen muy buena memoria, en Lucas 9, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan la transfiguración? Sí, ya se recuerdan. En la transfiguración, ahí también nosotros vemos esta nube. Lucas 9:34 nos dice lo siguiente: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oír. Entonces podemos decir que Jesús fue envuelto en la presencia de Dios y llevado al cielo en ese momento. Mire lo que nos dice el versículo 10 y 11 de Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, mientras los discípulos están con los ojos puestos en el cielo, dos ángeles se aparecen y les hacen una pregunta muy interesante a los discípulos. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Qué respuesta daría usted? Yo no sé si ustedes no se dieron de cuenta, pero no vieron la nube, no vieron que Jesús estaba ahí y ascendió y fue llevado. Eso no pasa todos los días. Pues claro que uno estaría, wow, mirando al cielo lo que acaba de suceder. Pero mire lo que hicieron estos dos ángeles. Le recordaron a los discípulos de Jesús que Él iba a regresar de la misma forma. Y ustedes saben que el Antiguo Testamento, de hecho, ya nos da más detalles de cómo será este día. Zacarías 14:4 nos dice lo siguiente, mire: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, mire, Jesús le dijo a sus discípulos: yo voy a regresar. Los ángeles le recordaron a los discípulos que Jesús iba a regresar.
Entonces solo quedaba una cosa que los discípulos tenían que hacer: regresar a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Hacer lo que Jesús les había pedido. Y de hecho, esto es lo que vamos a ver que hicieron los discípulos. Y pensando en esta situación, mire, en estas dos situaciones que vemos acá con los ángeles y los discípulos, mire, la primera es que los discípulos estaban mirando al cielo mientras Jesús era llevado, ¿cierto? Estaban asombrados y de hecho Lucas nos dice que adoraban a Dios. La segunda, vemos los ángeles recordándole a los discípulos: hey, hay un trabajo que hacer, el Señor va a regresar, hay algo que hacer. Y nos enseña esto, mire, hay tiempos donde nosotros tenemos que adorar al Señor de todo corazón, con nuestras manos alzadas, mirar al cielo y decir: gloria a Dios, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y ver y esperar su regreso y decir: wow, Señor, gracias, gracias. Sí, esta mañana estábamos aquí alabando y: Señor, gracias. Hay momentos así, que uno dice: wow, y que debemos colocar nuestro corazón en eso. Pero también hay una realidad. Dios nos ha llamado a actuar, a dar testimonio, a llevar su palabra, a caminar. Mire, no son ustedes, son otros, pero algunas personas van a una iglesia y levantan sus manos y adoran a Dios, le dan la gloria, le dan la honra. Pero salen de la iglesia y durante la semana no viven para el Señor. Solo quieren adorar a Dios de labios, pero sus vidas no reflejan en verdad que el Señor Jesús es su Señor y que viven bajo su palabra. Tengamos cuidado, mire, la adoración no solamente son palabras, es también la forma en que nosotros vivimos. Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, mire, alabemos al Señor como esta mañana, gloria a Dios, pero también recordemos que tenemos que vivir para el Señor, tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque la obra es grande. Mire, Mateo 24:46 dice lo siguiente: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué pasa si el Señor regresara hoy? ¿Será que el Señor nos va a encontrar haciendo lo que Él nos ha pedido, llevando el evangelio, viviendo para su gloria? ¿Usted se ha imaginado? De pronto usted dice: sí, pues gloria a Dios, estoy aquí, Señor, ven, porque este es el momento para que me encuentre haciendo lo que tú has dicho que yo haga. Pero hermanos, ¿se ha puesto a pensar usted si el Señor llega un viernes en la noche? No, ojalá que no llegue ahí. Gracias a Dios que no llegó el viernes, diría alguno, o un sábado, lo que sea. Si el Señor no llega un domingo que usted está aquí, ¿qué pasaría? ¿Usted está haciendo lo que el Señor le ha pedido fuera de estas cuatro paredes? Es algo que nos toca tener en mente. El versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces los discípulos obedecieron, regresaron tal como Jesús les había dicho. De hecho, Lucas nos dice que cuando ellos regresaron con gran gozo, a la espera del Espíritu Santo. Hermanos, mira, ¿te alegra caminar como el Señor te ha pedido? ¿O te da tristeza porque prefieres estar haciendo otras cosas? ¿Cómo está tu corazón cuando actúas para el Señor? Miremos quiénes conformaban la primera como reunión de los creyentes. Y dice así el versículo 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacob. ¿Usted sabe quiénes son ellos? Los discípulos. Bien. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, habían hombres, habían mujeres, habían apóstoles, personas normales y hasta familiares de Jesús. Y probablemente a usted le llamó la atención un nombre: María, la madre de Jesús. Y no solo ella, también nos habla de que los hermanos o medio hermanos de Jesús. Sí, mire, Jesús tuvo otros hermanos. Usted lo acaba de leer. Yo no tengo que, sí, defender la palabra de Dios. Está ahí clara, sí. María estaba con ellos también. Mire que no se nos dice que estaban orando a María. No estaban orando a María. Mire, nosotros le damos gloria y honra a Dios por la vida de María, en la manera en que Dios usó su vida, de la manera que mostró su gracia hacia ella. De ella vino pues nuestro Salvador. Gloria a Dios. Creo que cada uno de nosotros le damos gracias a Dios por nuestra madre. Eso, sin ellos muchas cosas no son posibles. Pero mire, ¿quién fue el que murió por nuestros pecados? Jesús. ¿Quién fue el que nos hizo en verdad libres? Jesús. Jesús dijo las siguientes palabras y no las dijo María. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, no hay otro camino para llegar al Padre, ¿sí? Solo Jesucristo. Y si Jesús no es el único camino, entonces Jesús es ¿qué? Un mentiroso. Y si Jesús es mentiroso, Él no puede ser Dios. También 1 Timoteo 2, del 5 al 6 nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador, Jesús. De nuevo, si hay otros intermediarios, si hay otra forma de ser salvos, o que alguien nos rescate a nosotros, bueno, pues la palabra de Dios es falsa. Pero solo hay un mediador. Nosotros podemos orar los unos por los otros y pedirle a Dios, pero el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Nuestro problema era el pecado y Él fue el único que pagó ese precio. También es interesante ver aquí que tenían los hermanos de Jesús, estaban reunidos. Y digo que es interesante que los hermanos estuvieran ahí. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee Juan 7, del 3 al 5, los hermanos no creían en Jesús. Mire lo que nos dice Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete de Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hacer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían ¿en quién? En Él. Pero aquí están reunidos. ¿Por qué ellos están aquí? ¿Por qué ahora ellos sí creen? Pablo escribe lo siguiente, mire, 1 Corintios 15, del 5 al 7, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. También escribe lo siguiente en Gálatas 1:9, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sabemos que Jacobo, el hermano del Señor, vio a Jesucristo resucitado, y ese encuentro con Jesucristo resucitado fue lo que cambió su corazón. Y mire, estos versículos, cuando los estaba leyendo, Dios los puso en mi corazón de la siguiente manera. Mire, sabemos que está ahí María y sus hijos, pero sabemos que ellos al comienzo no creían. Entonces tenemos a una mamá con hijos que al comienzo no eran creyentes. Y de pronto tú te puedes identificar con María. Tienes hijos que no creen en Jesús, que están alejados del Señor.
Ahora podemos hablar de padres o que tienen hijos que no creen, o esposas que tienen esposos o esposas, o viceversa, ¿sí? O familiares o amigos que no creen. Pero aquí los vemos todos juntos alabando al Señor. Mire, la última vez que nosotros mencionamos a María fue en nuestro estudio de Lucas. ¿Y ustedes recuerdan qué estaba haciendo María? María en ese momento estaba a los pies de la cruz cuando Jesús murió. Esa fue la última vez que nosotros mencionamos a María. De hecho, en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús sabía la necesidad que tenía María, y de hecho le dijo a María que, mira, madre, he ahí a tu hijo, Juan, mira, he ahí a tu madre. Jesús sabía esa necesidad. Hermanos, y déjame decirte esto esta mañana, mira, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce a esa persona. Y mira, no hay nada imposible para Él. Tú póstrate a los pies, alaba a tu Señor, enfócate en tu relación con Dios. Dios se encargará de esas personas. Dios se encargará de ese hijo, de esa hija, de esa persona que está en tu corazón. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, mira, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, como padre, lo que más quiero es que mis hijos sean salvos, que ellos crean en el Señor Jesucristo, que caminen en sus caminos y que nunca se aparten. Porque si lo hacen, sabemos que un día estaremos todos juntos ¿con quién? Con nuestro Salvador. Dios conocía el corazón de María, y aunque al comienzo los hijos no creían, María seguía cerca de su Salvador, tan cerca como la vemos en la cruz. Te hago una pregunta, ¿tú estás así de cerca con el Señor? ¿O te estás alejando de la cruz para no es que voy a rescatar, voy a cambiar a los otros? Vamos a seguir, porque mira, ¿qué pasó? Dios en su amor y su misericordia cambió el corazón de los hermanos, el corazón de los hijos. La palabra de Dios no nos dice que fue María la que cambió el corazón de los hijos, pero nosotros sí sabemos quién puede cambiar un corazón, porque te lo cambió a ti. Y tú sabes muy bien cómo era tu corazón. Tú sabes que para Dios no hay nada imposible. Tú te puedes mirar en un espejo y decir, yo sé que para Dios no hay nada imposible, porque Él cambió mi vida y me la sigue cambiando. Tú sabes. Mira, si tú tienes familiares que no conocen a Cristo y de pronto tú ya le has compartido, no pierdas tu fe. No pierdas las esperanzas, confía en el Señor. Tú sigue con lo que Dios te ha dicho que hagas, y Él se encargará de lo imposible para nosotros. ¿Qué es imposible para nosotros? ¿Qué es imposible? Mire, cambiar un corazón. Tú nunca vas a cambiar un corazón. Transformar una vida, tú nunca la vas a poder transformar. Traer la convicción de pecado, que necesitan un Salvador, porque el problema no es si son buenos o malos, el problema es el pecado. Muchas personas dicen, no, mi hijo no es buenísimo, es un santo. ¿Conoce al Señor? No. Si llega el día final y no es salvo, nosotros no vamos a ser salvos por obras. Tu hijo no va a ser salvo porque ayudó a cruzar a la viejita en la calle. Solo hay un camino, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Nosotros no podemos hacer que una persona se arrepienta. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Sí? Pero Jesús dijo algo muy interesante. Les dijo, lo que es imposible, esto lo encontramos en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para nosotros, es posible ¿para quién? Para Dios, para Dios. Mire, Dios es el que puede cambiar una vida.
El Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que quebranta los corazones, no importa qué tan duro sea. El Espíritu Santo es el que abre los ojos, el corazón de una persona para que vea la necesidad que tiene de un Salvador. Y si ese es nuestro verdadero deseo, que nuestros hijos conozcan de Dios, clama y ponte a la cruz. Porque Él es el que puede hacer lo que es imposible para nosotros. De pronto tú ya has estado, pues créame, yo ya he intentado todo. De aquí para allá, para abajo, para arriba y nada. Te hago una pregunta. ¿Has estado a los pies de la cruz? Pero ¿qué podemos nosotros sí hacer? Llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios. Y lo mejor de todo es que, mire, aún el Espíritu Santo dice que nos va a dar las palabras. Nosotros solamente tenemos que obedecer. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros llevamos la palabra, Dios hace el resto. Nosotros somos fieles a lo que Dios nos ha pedido, Dios será fiel a lo que ha dicho en su palabra. Eso tenemos nosotros que recordarlo. Así que regresando a Hechos, pues para no alejarme y seguir adelantando, tenemos un grupo de personas y de hecho se nos menciona que ya son 120 personas. Y mire cómo estaban todos. El versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes, podemos decir, en una mente, con un propósito, con un corazón. Había unidad en ellos. Mire, en la iglesia tiene que haber unidad. Todos somos diferentes. Todos podemos venir de diferentes países, diferentes culturas, diferentes pasados. Algunos saben hacer unas cosas que uno no tiene ni la menor idea de cómo hacerlas, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos en oración. Decía que ellos estaban en oración y ruego. En oración, mire, la oración hace parte, es una parte fundamental para caminar con Dios. La oración, mire, la oración trae unidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué les digo que trae unidad? Porque mire, podemos orar los unos por los otros. No hay nada mejor cuando tú sabes que alguien está orando por ti. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hermanos tienes? Te hago una pregunta. ¿Por cuántos has orado? No, es que pasa, me da pena a mí orar y orar en público, eso no, eso no es lo mío, no. Mira, hermano, ven a las 7:30, aquí estamos orando y practica, ora, ¿sí? No, pastor, es que yo la verdad, yo oro es en mi casa, en mi casa yo me postro, yo me humillo, aceite por todo lado, yo hago todo en mi casa y, wow, hermano, es que allá es donde yo oro. Hermanos, ok. ¿Conoces las necesidades de tus hermanos? No, pues es que yo oro por general. La oración trae unidad. Pregúntale a un hermano, oye, ¿cómo puedo orar por ti? Pregúntale a un hermano, oye, ¿puedes orar por mí? A veces nos toca ser humildes. Por eso a veces cuando la gente dice, no, es que yo en mi casa, yo hasta me congrego solo en mi casa, mire, me queda difícil creer que en verdad están bien con Dios. La Biblia nos dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, cuando nosotros oramos por alguien, en verdad nosotros mostramos que amamos a esa persona. Y la Biblia nos dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y de verdad.
No, sí, sí, yo oro, pero ni siquiera le preguntas a tu hermano por qué puedes orar. Congrégate y ora por tus hermanos. Pregúntale a alguien cómo puedo orar por ti. Mira, de pronto hoy en tu hogar no hay unidad. ¿Has intentado orar? Empieza a orar con tu familia y vas a ver cómo Dios empieza a unir tu familia. Ora con la familia, no ora por la familia. No, yo me encierro en mi cuarto y yo a nadie le digo nada y yo oro allá solo. Eso es entre Dios y yo. No, hermanos, mira, toma a tu esposo, toma a tu esposa, toma a tus hijos y ora con ellos. De pronto en tu hogar no hay unidad, porque tú ni siquiera oras con tu familia. Y tú quieres que todo Dios te lo cambie así de una vez. Ay, no, yo oro en mi cuarto solito, no miro a nadie y que todo va a salir perfecto. De nuevo, hay un tiempo cuando nosotros miramos al cielo, pero hay un momento cuando tenemos que actuar. Tenemos que orar. Ora con tu familia. Entonces, mientras esperaban la promesa del Espíritu Santo, ellos estaban orando. Y aquí, hasta aquí todo parece que va bien, genial con los discípulos, genial. Pero hay algo en la palabra esperar que a muchos no nos gusta. ¿Y ustedes saben qué es? Esperar. Sí, esperar. Esa palabra de esperar, sí, no sabe uno cómo asimilarla. No nos gusta esperar. Y más aquí, aquí en los Estados ha sido un cambio bien interesante para mí. Entonces, no nos gusta esperar. Y miren lo que pasó en los siguientes versículos. Vamos a leer del 15 al 26. Y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. En este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo este tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Parece ser que la espera pues se les hizo larga. De hecho, eran 10 días, ¿no? No sabemos cuándo sucedió esto, si al tercer día, al quinto o al noveno, no lo sabemos. Y Pedro, Pedro siempre lo tenemos como Pedro, dijo: pues tenemos que hacer algo, ¿no? Ya hemos esperado, no tenemos respuesta y pues hagamos algo. ¿Usted se ha encontrado en momentos como estos? De pronto donde usted ha estado orando y esperando una respuesta del Señor, y al ver que nada sucede, ¿usted qué desea hacer? Actuar. No, pues vamos a hacer algo. Y dice que Pedro dice: antes pues éramos 12, pero ustedes saben lo que pasó con Judas, y ahora somos 11 y son como 120, y si tenemos 12, pues 12 por 10 son 120. No sé por qué sacó el resultado, pero dijo: hey, toca hacer algo. Vamos a buscar el reemplazo de Judas. Sobre estos versículos que les acabé de leer, como para que de pronto si usted, ¿sí?
hay diferentes opiniones, ¿sí? Hay unos que dicen, no, pues la decisión de Pedro no era esa porque Jesús nunca les dijo, vayan y escojan el otro apóstol. Otros dicen, no, si él hubiera esperado, Pablo hubiera sido el número 12. De nuevo, hay tantas diferencias que la verdad, mire, yo creo que hay un versículo clave que me gusta y esto es personal y es el versículo 26. Y dice lo siguiente, y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este versículo habla que ellos echaron suerte para tomar la decisión final porque ellos no estaban seguros, no sabían qué hacer. Como cuando usted tiene que tomar una decisión al otro día y usted dice, Señor, ¿qué hago yo para mañana? Y no sé qué tomar. No, Señor, si yo me levanto y mi esposa ya se ha levantado primero que yo y ha hecho café y los niños duermen hasta las 8, eso es del Señor, eso es del Señor. Si estoy comiendo mi cereal, Señor, y se me forma una cruz, pues eso debe ser usted, Señor, que el que decide. Si yo voy por un café y me encuentro a un hermano y el hermano me dice, eso debe ser el Señor, ¿sí? De pronto ustedes me miran como, ¿usted hace todo eso? No, yo no, así no hago las cosas, ¿sí? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque, mire, aquí es la última vez que se menciona suerte. De ahí en adelante se empieza a hablar del Espíritu Santo guiando a toda verdad. Entonces podemos decir que nosotros no tenemos que lanzarnos a la suerte en una toma de decisión, sino que nosotros podemos pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos dé su dirección. Veamos lo que pasó. Primero vamos a ver que Pedro va a las Escrituras, lo cual, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Para eso Dios nos ha dado su palabra. ¿Tú necesitas dirección en tu vida? Ve a la palabra de Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios. Mira, eso nos lo dice el versículo 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué pasó con Judas? Ustedes recuerdan qué pasó con Judas, ¿no? Lo vendió a Jesús por ¿cuántas monedas? 30, sí, muy bien, 30 monedas de plata, sí. Y cuando se dio cuenta que las cosas no salieron como él quería, ¿qué pasó? Fue y se quitó la vida, ¿sí? Hechos 18 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, ¿sí? Lucas también nos dice que él se ahorcó. Pues no vamos a dar detalles, pero pues se quitó la vida, ¿sí? Pero el versículo 20 nos dice que cómo Pedro usó la palabra pues para guiarse. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Escrito está. Esta debe ser nuestra guía. Cuando usted ve algo que no está en la palabra de Dios, piénselo dos veces. Piénselo dos veces. No tome decisiones porque alguien le dice, no, es que eso es bueno. No tome las decisiones porque el mundo o porque todo el mundo lo hace. ¿Ustedes recuerdan cuando presentaron a Jesús y a Barrabás? ¿Qué decía toda la gente? Crucifíquelo y denos a Barrabás. No porque todo el mundo lo dice o porque es una tradición. Oh, entonces hace las cosas. Siempre mira, ve a la palabra de Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios y asegúrate que escrito está. Está escrito. ¿Cuáles eran los requisitos que ellos escogieron para alguien que quería ser apóstol? El versículo 21 al 22 nos lo dice. Es necesario pues que en estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire, no era por influencia, no era por habilidades, ni por familiares, ni por palanca, no. Tenía que haber sido un testigo ocular del ministerio de Jesús y de su resurrección que hubiera estado todo el tiempo.
Entonces, esta es como la primera gran decisión que ellos toman después de que Jesús ascendió al cielo. Y podemos aprender varias cosas, mire. Primero, ellos fueron a las Escrituras, leyeron la palabra para encontrar o para ser guiados. Pero mire también lo que hicieron, si seguimos nosotros leyendo, ya casi vamos llegando al final. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como los 11. En este proceso llegaron a la conclusión con dos personajes, Barsabás y Matías. Y como no sabían qué hacer, pues ellos oraron específicamente al Señor para que los dirigieran. Ahora, esto es bueno, que nosotros oremos. Entonces tenemos la palabra de Dios, pero también debemos orar, ¿sí? No se nos dice cómo hicieron para tomar la decisión en sí. Es como si con una moneda, cara o sello, usted cara o sello, vamos a escoger. No sabemos, solo se nos dice que fue a la suerte. De nuevo, nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo, que Él es el que nos va a guiar. No caminar simplemente por suerte y pensar, no, pues a ver si me va bien. No, busca en la palabra de Dios, pasa tiempo orando antes de tomar una decisión. Y de hecho, mira, el versículo 24 dice: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos has escogido. De estos dos has escogido. Le dice: mire, Señor, estamos aquí y tenemos dos. Escoge, Señor. Y usted se ha hecho la pregunta: ¿y qué tal si el Señor tenía otra opción? A veces nosotros mismos venimos al Señor y oramos y le decimos: Señor, por favor, haz esto, esto y esto. Sí, Señor, y yo sé que eso va a cambiar toda mi vida. ¿Y si el Señor tiene algo diferente para ti? ¿Tú le has preguntado, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo actúe? Mire, he aprendido en mi tiempo que mis planes, hermanos, nunca son buenos a comparación de los planes de Dios. Yo puedo imaginarme muchas cosas, pero cuando Dios hace las cosas, te trae gozo, te trae alegría, porque sabes, bueno, dice: gracias, Señor, por no contestar esa oración mía, porque me hubiera ido bien mal. ¿Sí? Los planes de Dios, de hecho la palabra de Dios nos dice: mire, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces debemos nosotros pedir: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres? Mire, de hecho más adelante en la iglesia de Antioquía, estaban ellos muy similar a lo que vemos aquí en Hechos 1. Estaban reunidos, estaban ayunando, estaban ministrando al Señor, y de hecho en ese momento dice que el Espíritu Santo habló. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? El Espíritu Santo los guió y habló qué era lo que Él quería. Mire, de nuevo, son preguntas que te tienes que hacer tú en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que en verdad tú le pediste al Espíritu Santo que te guiara? Que te mostrara el camino. O que le pides: muéstrame qué decisión debo tomar. ¿Qué palabras debo decir? ¿Qué acción debo tomar? Si nosotros no le preguntamos, si nosotros no le pedimos, ¿cómo quieres tú que Él te guíe? ¿Y sabe cuál es el momento que nosotros normalmente debemos o por lo general pedimos por su dirección? Cuando oramos. Cuando oramos. Pero si tú no estás orando, pues difícil la situación. El llamado es a que tú ores. A veces las personas dicen: no, mire, yo tomé una decisión porque me pareció bien.
pero no precisamente venía de Dios. La Biblia nos llama a orar sin cesar. La oración es la comunicación que tenemos con Dios, es ese momento de intimidad que tenemos con Dios. ¿A qué te animo? A que tú ores y le pidas a Dios que te guíe. No solamente ores cuando comes, Señor, gracias por esta comida, y ya, ¿sí? ¿Has orado? Claro, todos los días, 3 veces al día yo oro. Bueno, y si comes 2 veces, pues a veces las personas 2 veces, pero no. O cuando estás para dormirte, Señor, gracias por... Y ahí quedó. O en la mañana, Señor, gracias porque pues, me toca irme. No, mira, tómate un tiempo especial con Dios. Toma un tiempo. ¿A qué les tocó esperar 10 días? No te voy a decir 10 días de oración, pero hay un tiempo donde tú tienes que tomarlo para Dios y esperar. No creas que todo es instantáneo. Señor, amén. No, nada, y me voy. No, tómate un tiempo y escucha la palabra de Dios. Oraban, estaban juntos en el aposento alto, en las casas unánimes. De nuevo, la oración trae unidad. Ora en tu casa, pídele a Dios. Entonces vamos a orar ya que vamos a terminar y el otro domingo vamos al capítulo 2, que es cuando vamos a ver cuando se cumple la promesa. Entonces vamos a orar.